archivos en PDF, artículos, para que ustedes los lean y además, con base en la lectura que ustedes hagan, preparen su exposición. En ningún momento yo les he dicho, bueno, utilice mi presentación para tal exposición. Nunca, jamás en la vida. Y tampoco lo voy a autorizar, porque luego es que eso es un problema por todo lado que ustedes le vean, por todo lado, porque ¿qué va a pensar otro compañero o compañera cuando alguien exponga con mi presentación? Pues, chica, es que el profesor le dio el material a esta persona, que hay algún favoritismo aquí o algo así, no. Entonces, por favor, de la manera más amable, de la manera más atenta, no utilicen mis presentaciones para otros cursos, ya sea que le cambien el color o íntegras, eso no tampoco, no lo hagan, por favor. Si la van a utilizar para algo, que sea como un apoyo, como un elemento, como un insumo para lo que ustedes vayan a elaborar, propio, ¿ok? Ok. Bien, este material que está acá, yo lo había preparado para otro curso cuando era presencial, entonces acá está, y como solo lo tenía en físico, en su momento lo tuve que traspasar al ahora lo tuve que escanear porque no lo tenía en digital, entonces acá está. Son ejemplos sacados, en muchos casos de la Real Academia y son algunos conceptos básicos. ¿Alguien que quiera leer, por favor? Yo, profe, dice que el artículo, desde una perspectiva semántica, carece de significación. Desde ¿Qué el punto de significa eso, vista, muchachos? Desde una perspectiva semántica carece de significación. O sea que por sí mismo no significa nada en sí mismo. En cambio, yo digo casa y ya de una vez la mente nos transporta al concepto casa, ¿no? En cambio, el solo, la palabra el o la solo, no nos da nada concreto. Entonces, los artículos son partículas que dependen de otras partículas o de otras palabras. que dice que desde el punto de vista morfológico presenta los accidentes de género y número mediante los que concuerda con el sustantivo. Desde una óptica sintáctica, modifica el sustantivo, sirve para articular conceptos o relaciones limitadas al sustantivo, precede al sustantivo y destaca su género y su número. O sea, desde el punto de vista morfológico, que es lo que ya estamos empezando a ver, el artículo nos transporta a la idea de género y número y debe concordar con el sustantivo. ¿Ok?
con el sustantivo. Además lo modifica, es un accidente gramatical también, ayuda al tema del accidente gramatical. Entonces, el artículo es la palabrita, es la partícula que va a estar en función de un sustantivo, ya sea para decirnos que está en singular, plural o masculino y femenino en algunos casos. Hay sustantivos, como vamos a ver ahora, que para marcar el femenino no es necesario, o el masculino no es necesario que tenga el artículo, no es indispensable, no es indispensable. Ok, ¿cuáles artículos hay entonces? Vamos a ver. El artículo masculino, el, sin la tilde, ¿verdad? Sin la tilde. Cuando es con tilde, ¿qué tipo de palabra es? Es un pronombre personal, pero él solo, sin tilde, es un artículo. Masculino, singular, el, masculino, plural, los. Femenino, singular, la, a veces puede ser él, en algunos casos ya vamos a ver, pero casi siempre es la. Y las en femenino. Y el neutro, lo. El neutro, lo. Masculino, femenino y neutro. Concuerda con el sustantivo en género y número. En plural, los nombres masculinos requieren de la forma los y los femeninos de la forma las. No existe la forma neutra en plural. Por eso es que este guión ahí no existe. En singular, los nombres masculinos requieren de la forma el y femeninos de la forma la. Los adjetivos sustantivados exigen la forma neutra lo. El artículo neutro sirve para sustantivar, se agrupa con cualquier adjetivo. ¿Qué significa la palabra o el concepto de sustantivación? Cuando una palabra que no es un sustantivo se vuelve un sustantivo. Yo digo, por ejemplo, niño, bueno. Ya sabemos que bueno califica la palabra niño, que es el sustantivo. Ahí sí cumple, bueno, cumple función de adjetivo. Perfecto. Pero yo digo, lo bueno, lo malo, ahí bueno y malo no están calificando nada, sino que están representando una idea, una cosa. Ahí se convierten en sustantivos. Eso es la sustantivación. Cuando una palabra que no es un sustantivo se convierte en un sustantivo. Lo extraños que parecen, lo graciosas que son. Neutro es para eso, porque nos ayuda a sustantivar palabras que no son sustantivos. El artículo singular femenino tiene dos formas etimológicas, la y el, ya lo vimos. Cuando el artículo aparece como atributo, disminuye su capacidad deíctica y anafórica para ser más determinativo. Comúnmente, cuando la idea de este punto 6 es que cuando aparecen más palabras después del sustantivo, el artículo no solo nos ayuda para dar cualidades de género y número, sino que le dan como más fuerza a la palabra. A eso se refiere. Un significado más profundo a la palabra, similar a los pronombres a los adjetivos determinativos. Pero eso no es tan relevante entrar ahora en eso. En español existen palabras femeninas que en singular llevan el artículo femenino el
mientras que en sus formas plurales se acompañan del artículo las. ¿Como cuáles? El hada no es la hada, es el hada. El hacha también. ¿Quién quiere leer ahí? Dice, con base en el siguiente corpus o la siguiente lista de palabras, aplique la regla fonética que da cuenta de la presencia de él ante palabras femeninas. ¿Cuándo se emplea él o él ante estas palabras femeninas? O sea, ya sabemos que la es el artículo femenino por excelencia, pero hay palabras que utilizan el él para el femenino. No todas, algunas, como las que están aquí. ¿Cuáles son estas? ¿Alguien quiere leerlas? Bueno, pero yo lo leo entonces. Ok. El hada, las hadas, el hacha, las hachas, el águila, las águilas, el habla, las hablas, el ala, las alas, el ancla, las anclas, el arca, las arcas, el aura, las auras, el acta, las actas, el agua, las aguas, el hombre, los hombres. El hambre. Sí, perdón. El hambre, las hambres, el ánfora, las ánforas, el arma, las armas, el ánima, las ánimas, el ama, las amas, el área, las áreas, el asa, las asas, el aula, las aulas, el alma, las almas, el haya, las hayas, el ave, las aves, el ansia, las ansias, el alba, las albas, el aba, las habas, el arpa, las arpas. Ok, entonces, según esos ejemplos, ¿cuándo es que se utiliza la palabra él ante palabras femeninas? ¿Cuándo? Pero a mí me ¿Sí? pareció curioso que todas iniciaban con A y también terminaban con A, la mayoría. Eso es parte. Lo primero está bien. Las palabras que empiezan con A, pero que tengan que llevar un acento en esa A, acento prosódico o bien acento ortográfico, o sea, ortográfico que tenga tilde, prosódico que nada más cuando uno lo pronuncia. Y además, cuando empiezan con HA, y también esa sílaba esté acentuada. Hadas, hachas, hablas. Y no son en todos los casos, vean ustedes que son estos que están acá. ¿Ok? Pero es principalmente para el singular. Son excepciones, son algunos femeninos que llevan el artículo él. Uno a veces escucha a la gente decir, la hada, no, el hada. ¿Verdad? La ala, el ala. Y así casos que uno podría pensar, bueno, debería ser con la, porque es un femenino, ala. Hada es femenino, debería ser la, pero no, en este caso, eh, hada forma con el artículo el hada. Y no es que eso suena como si no concordara, pero es que así es, ¿ok? Pues tengan eso en cuenta. La contracción, ¿qué es la contracción? Unimos una preposición a más el artículo el que va a formar la palabra al. Dice, yo voy al teatro. Utilizo la preposición de más el artículo el, del. Él regresa del teatro. Es una contracción. La contracción es cuando unimos
una preposición con un artículo y queda una palabra ya fusionada, que es al. Es una contracción. ¿Qué es? ¿Un artículo o una preposición? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? La contracción del artículo. Una preposición, profe. Podría ser, pero vamos a ver. Recordemos que también el artículo funciona como un enlace. Entonces yo diría que son al mismo tiempo, al final de cuentas. Pero podríamos decir también, podríamos inclinarnos a decir que es un artículo, porque está dándole esa cualidad de género también al teatro, del teatro. Podríamos considerar que es de los dos también, no hay ningún problema. Podríamos considerarlo como una preposición, como un artículo, o podríamos decir nada más, no, es que es una contracción, es un tipo de palabra ahí propia específica, una contracción, porque está uniendo una preposición con un artículo. Ahora, ¿cuándo no aplica esta contracción? La contracción no aplica en caso de que el artículo forme parte del nombre propio de un país o de un lugar. Yo no digo, por ejemplo, voy de paseo al Salvador, no, porque El Salvador, la E de El Salvador es parte del nombre. Yo digo, ahí no aplica la contracción. Ahí es, voy de paseo a El Salvador. Y además va con mayúscula porque es parte del nombre propio del país. Mi primo llegó ayer proveniente de El Cairo. Yo no sé, es una maña que tienen muchos periodistas de este país, los periodistas deportivos, cuando hacen una pausa y no aplican la contracción. No aplican la contracción. Dicen, por ejemplo, vamos a repasar ahora las estadísticas del segundo tiempo. Y a cada rato lo dicen, a cada rato lo dicen. O los presentadores descontraccionan, como no sé, es como un tipo de pausa que aplican ahí, pero está mal desde el punto de vista de la gramática o de la morfología. ¿Ok? Contracción del artículo es esto. Y no aplica en el caso de encontrarnos con nombres propios, cuando el artículo forma parte del nombre propio. ¿Ok? Estamos. El, la, los, las y lo, el neutro, el artículo. ¿Dudas, preguntas, comentarios, aportes? Profe, entonces, digamos, si fuera, digamos, Costa Rica, ¿cómo se pondría? ¿Cómo en cuál ejemplo? Como el primer ejemplo que decía El Salvador. Sí, pero es que Costa Rica el nombre de Costa Rica no tiene ese pronombre, no tiene el artículo. Costa Rica es Costa Rica, ¿verdad? Es que hay lugares, Profe, hay nombres específicos que sí tienen eso, pero Costa Rica no. profe, la verdad que Costa Rica no se le puede agregar un artículo ahora que lo pienso. Digamos, yo no puedo decir voy a la Costa Rica, sino que voy a Costa Rica nada más. Desde el punto de vista, ajá, desde el punto de vista de la norma, de la regla, no, eso casi no se utiliza aquí, no, nadie lo utiliza. En, en otros países sí, hay gente que dice la Argentina, o el Perú, o el Brasil, ahí sí, o el Uruguay. Por ejemplo, hay gente que dice, creo que es oficial, se dice, por ejemplo, República Oriental del Uruguay. Ahí sí es ahí tiene que haber contracción porque
Uruguay, el nombre del país Uruguay, el nombre del país Uruguay es Uruguay, punto. Pero la frase que dice República Oriental del Uruguay, igual sigue siendo contracción porque del Uruguay. ¿Por qué? Porque Uruguay es Uruguay solo, nada más. Pero sí, hay gente que dice, sí, el año pasado fui a la Argentina, sí, la Argentina. Pero es como para agregarle un artículo, no es que el nombre de Argentina sea la Argentina, no, el nombre del país es Argentina, punto, ¿verdad? Pero la Costa Rica, no, eso no se dice cuando nos referimos al país. Claro, si yo digo, por ejemplo, aunque hay frases, por ejemplo, que yo digo, la Costa Rica de hace 10 años, ahí sí, en ese contexto sí. La Costa Rica de hace 10 años era como, era más, no sé, más pequeña, había menos gente. ¿Qué otro caso podríamos decir que se le agrega un artículo al nombre del país? Solo en esos creo yo. La Costa Rica de hace 50 años, la Costa Rica de nuestros abuelos. Profe, y si yo quiero usar eso, pero para decir Argentina también se debe usar la, porque digamos en ese caso, ¿Cómo cuál? como la Argentina o digo de la Argentina. ¿Yo soy de Argentina o yo Ajá, pero soy de la no, Argentina? ajá, exacto. No, en el caso que yo quiero usar la Argentina de hace, es con la también. Sí, ahí también, sí, sí, sí. Sí, sí. Pero eso es un caso normal de acompañamiento del artículo, ¿verdad? Ahí no es que ocupa el tema de la contracción, no nada de eso. Simplemente acompaña, el artículo acompaña al nombre propio, en este caso, en determinados lugares o en determinadas circunstancias, en determinados casos, como ese que yo le acabo de decir, como ese que yo le acabo de decir, y que no está incluido en ese material, que es interesante. Por ejemplo, en El Salvador, que yo viví en El Salvador, la gente suele colocarle un artículo a los nombres de las personas, principalmente las mujeres. Qué curioso, ¿verdad? Es que ayer andaba en casa de la Noemi, por ejemplo. Eso es muy, muy común en El Salvador, súper común. Acá, acá no tanto, aquí muy poco, pero allá es muy común. Profe, ¿Sí? en Navarra de Colorado hablan igual. Por ejemplo, yo puedo decirles a ustedes, la barra la barra del Colorado o la barra del Colorado. ¿Contracción o sin contracción? Tienen que buscar el nombre oficial del lugar. Se llama la barra de El Colorado o del Colorado. De el profe, porque bueno, me sale que el Colorado es el Colorado. Se llama el Colorado. Ok. Entonces en ese Aquel, caso no se hay, usaría del. ajá. Aquí hay lugares, por ejemplo, no sé, hay un lugar que se llama El Encanto. El Encanto, el nombre del lugar es El Encanto. Yo digo, yo soy de El Encanto. Cuando lo escriba, o cuando tenga que hablar formalmente. Yo, como les dije, vuelvo y repito, cuando toquemos hablar informal, y obviamente que uno naturalmente dice, a mí me gustaría conocer la barra del Colorado, pero cuando lo escribo, tiene que ser sin contracción.
¿Cómo puedo decir, por ejemplo, cuando son apodos? Yo digo, por ejemplo, ayer arrestaron a la esposa del Chapo Guzmán. ¿Cómo lo podrían ver ustedes? ¿Del Chapo Guzmán o de El Chapo Guzmán? Pero a él se le conoce como el Chapo Guzmán, entonces Ah, no podríamos poner del porque sería como... exactamente, exactamente. Qué interesante. Bien. ¿Alguna otra opinión, algún otro comentario? Igual ya saben que cuando se les ocurra algo, se les venga algo a la cabeza, alguna duda y nada más me dicen, me interrumpen y me dicen. Vamos a ver. Ahora, veamos la parte de la palabra sobre la cual hablan los artículos, que es el sustantivo. ¿Ok? Se define, me avisan si se ve o no se ve. Sí, Sí. sí se ve. Se define como una palabra que sirve para designar personas, animales, cosas que tienen existencia independiente, ya sea en la realidad o ya sea por abstracción. O sea, el sustantivo es aquel tipo de palabra que nos ayuda a representar o a nombrar personas, animales, lugares, objetos, sentimientos, emociones. Por eso dice que tienen existencia en la realidad, como las cosas, las personas, los animales, o que tienen existencia porque son ideas o son conceptos, como la responsabilidad, como, ¿qué otro? El amor, la bondad, que esos son sustantivos también, pero no son materiales, no son concretos, son abstractos, pero siguen siendo sustantivos. Son palabras que sirven para designar objetos, personas, lugares, sentimientos, emociones, bla, todo ese montón de cosas. ¿Ok? Vamos a ver qué pasó acá. Siempre que lo engrandezco, se pega o algo pasa. Mejor así pequeño. Ok. Los sustantivos se dividen en diferentes. Profe, Sí, perdón, no me sale la presentación. No sé si fue que debo de compartir o no sé. voy a ver. Ahora. Ahora sí, Ok. Entonces, los dos grandes grupos de sustantivos son los comunes y los propios. A ver, es interesante porque en realidad la Real Academia agrupa todos estos a partir de los sustantivos nombres. Se llaman sustantivos nombres. Es curioso. Bueno, ¿alguien aquí lleva inglés o sabe más o menos algo de inglés? ¿Alguien tuvo examen de inglés hace poco, en estos días? No. Nadie. Bueno, en inglés, lo que se llaman sustantivos son los famosos nouns. Se llaman nouns. Los nouns, podemos decir que es, si uno lo traduce, significan los nombres. Entonces, el sustantivo en realidad es sinónimo de nombres. De nombres. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque si ustedes se fijan, eh, las palabras que se utilizan para nombrar son los sustantivos, por un lado, o sea, todos los nombres, todo esto. Y hay otro tipo de palabra que se utiliza para reemplazar a los nombres y casi que cumplen la misma función. ¿Como cuál? A ver.
Los pronombres. Sí, los pronombres, muy bien. Son parte de la misma morfología, pero son de familias distintas. ¿Por qué? Porque el pronombre se utiliza principalmente para no estar repitiendo. Cuando estás escribiendo una oración o un texto, un párrafo narrativo, descriptivo, usted no va a escribir Sabrina 20 veces. Usted va a utilizar los pronombres. Ella, esta persona, tal mujer. Y ahí va uno, diversificando, diversificando. Los pronombres nos sirven para eso también. Pero bueno, estamos con los sustantivos. Ok, entonces hay dos grandes grupos, que son los propios y los comunes. Los propios son los que designan los nombres específicos, particulares de los objetos, de las personas, de los lugares. ¿Ok? ¿Como cuáles? A ver. Eso está súper fácil, vamos a ver. Como Noemi, como María Paula, como Pavel, como El Salvador. Qué fácil. Estamos de vuelta al Profe, cole. el nombre COVID-19 entraría en propios. ¿Sí? Es el nombre propio de una enfermedad, de un virus. América. Ajá, también. Muy bien. Ese montón de nombres propios. Vamos a ver. A veces confundimos cuando hay palabras que están a la par de los nombres. Ahí me apagan el micrófono, porfa. Hay palabras que están a la par de los nombres, como las palabras, como la palabra río, río San José, en la zona allá de, creo que es Upala, que hay un río que se llama Río San José, me parece. Digamos que no, o sí, no sé. ¿Verdad? A veces se comete el error de escribir la palabra río en mayúscula, no. Solo es el nombre propio. ¿Ok? Ahora, esos son los sustantivos propios. Sustantivos propios. Propio. Nombres. Y están también los comunes. ¿Cuáles son los comunes? Aquellos que designan nombres generales de los objetos que representan, como cuáles. La Puede casa. ser mamá, Lápiz, computadora. El gato. El perro. montaña, Cama. Un largo, etcétera. Ajá. Cama, almohada, cobija. Nos está dando sueño, pero bueno, despiértense, por favor. Dice La entonces. palabra profesor también, ¿o no? Sí, también. Ahora, los comunes se dividen en dos. En comunes abstractos y comunes concretos. ¿Cuáles son los comunes abstractos? Los que designan sentimientos, emociones, valores, disvalores, ¿como cuáles? La amistad. Yes, amistad. Amor. Amor. Dolor. Empatía, no. Todo eso, ¿ok? Perfecto. Esos son los sustantivos comunes abstractos, ¿ok? Los sustantivos comunes concretos, ¿cuáles son? Los que podemos ver, percibir por los sentidos. Los sustantivos comunes abstractos son los que no podemos percibir con los sentidos, simplemente son actitudes, valores, etcétera, etcétera. Los comunes concretos se dividen en individuales y colectivos. Casi todos los sustantivos comunes son concretos. Ahí sí entran, sería como repetir ahí un poco los comunes, digamos, sustantivo común.
pero a la hora de especificarlo son sustantivo común concreto, individual. Sustantivo común concreto individual. ¿Ok? ¿Y cuáles son los otros? Los sustantivos comunes concretos colectivos. ¿Cuáles son esos? Los que designan conjuntos. ¿Ok? Los que designan conjuntos de seres en una sola unidad, ¿verdad? Y se usa en singular. Los sustantivos comunes concretos colectivos. El ejército, por ejemplo, ¿conjunto de qué? De soldados. Jauría, ¿conjunto de qué? De la jauría. Lobos, profe Lobos. ¿Mm? La manada, ¿conjunto de qué? Eso implica varias cosas, ¿verdad? La manada. Puede ser de perros, Ajá. no sé si leones. ¿Qué más? Cardumen, ¿conjunto de qué? Peces, profe. Ejército, ya dijimos, conjunto de soldados. Enjambre, ¿conjunto de qué? Abeja. Piara, ¿conjunto de qué? Se venden como pan caliente en diciembre. Conjunto de cerdos. La recua, ¿conjunto de qué? ¿Conjunto de qué? La recua. Un conjunto de animales como los Mulas. bueyes, No, como profe. las mulas, animales de carga. Todos los animales de carga son, cuando nos referimos a conjuntos de animales de carga, es una recua. El rebaño, ovejas, la familia, conjunto de personas unidas por un parentesco. ¿Ok? Muy bien. Entonces, podemos decir, el sustantivo, en su definición, son aquellas palabras encargadas de nombrar, de representar objetos, personas, lugares, sentimientos, emociones. Se dividen en dos grandes grupos: sustantivos propios, que son los nombres específicos de cada uno, y sustantivos comunes. Los comunes se dividen en dos: los abstractos, que designan sentimientos, emociones, valores, desvalores, y los concretos, que dividimos en individuales y en colectivos. ¿Ok? Estamos. Vamos a ver. Profe, ¿será que puede poner la diapositiva anterior, por favor? ¿Cómo? ¿Será que puede poner la diapositiva anterior un momentito? Ajá. Pero, Sí. profe, igual usted las presentaciones pasadas y esta las va a compartir, ¿verdad? Para estudiar. Es que en la clase pasada no pude anotar todo. Ah, no, no, está bien, está bien. No hay ningún problema. Ya, gracias. ¿Algo más ahí? ¿Algún tipo de comentario, aporte, de duda por el momento? Solamente perdón, algunos nombres, algunos sustantivos comunes se convierten en propios más que todo cuando son apodos. Pero, por ejemplo, pato, la palabra pato es un sustantivo común.
Pero cuando es un apodo de alguien, el Pato López, ahí uno dice, bueno, el Pato es un apodo. Los apodos entran dentro de los sustantivos propios. ¿Ok? Escribo eso porque no sé si es tan importante como lo tengan ahí, ¿verdad? Porque a veces los apodos vienen sin el artículo. A veces es directo. Y hay que saber diferenciar entre apodos. Ahora aquí también, bueno, apodos. Voy a escribirlo como apodos. Y tengo la duda con respecto, ahora que lo pienso, a los hipocorísticos. ¿Alguien ha escuchado qué es un hipocorístico? Yo no. Ok. Un hipocorístico. A ver, alguno de ustedes que tenga un nombre así como súper común? Hipocorístico es como el diminutivo del nombre de las personas. ¿Cuál es el hipocorístico en este caso, por ejemplo, de María José, que son dos palabras? Majo, profe. Bueno, yo he escuchado que le dicen Majo a algunas. María José. Ajá, ese es uno. ¿Cuál es A el mí, hipocorístico? a Sí, veces no, Noé. el suyo, sí. Ujú. Ok. A propósito de las elecciones, José María, José, ¿cuál es el hipocorístico de José? José, nada más solo. José, vamos a ver. Algunos hipocorísticos son recortados, nada más, como usted dice, Noé, de Noemi. En el caso de Valerie, Vale, por ejemplo. Jocelyn, Jos, perfecto, estamos recortando. Pero hay otros hipocorísticos donde hacen una fusión, una combinación a veces extraña. Como por ejemplo, José. ¿Cuál es el hipocorístico de José? Profe, Una, no puede ser Chepe o Pepe. sí, cualquiera de esos dos. De Francisco, Chico, profe. ajá, ¿cuál otro? Pachico, profe. Ajá, ¿cuál otro? Paco, Fran, ese, ajá, también. Entonces, esos en teoría también van con mayúscula. No son nombres como tal, como dice la palabra, son hipocorísticos. ¿Cómo se le dice los nombres de los lugares desde ese punto de vista científico de la lengua? ¿Alguien sabe? Los nombres de los lugares. Barrio La Puñalada. O hay lugares que se llaman Puñalada por Bollo de Pan, imagínense. ¿Qué otros nombres de lugares particulares encontramos? ¿Y cómo se les llama a eso, a los nombres de los lugares? Se les llama topónimos, topónimos. Medio queso, por ejemplo, en los chiles de la Ajuela, medio queso. Hay cada nombre tan particular de los lugares, hay cada topónimo que muestra cómo nosotros con el idioma podemos ser creativos, ¿verdad? Aquí en donde yo vivo es un lugar muy peligroso. Bueno, dicen, yo, no, ya uno como que se acostumbra, ¿verdad?
Y aquí dicen que vende droga y no sé qué, no sé cuánto, entonces le pusieron Cristo Crack. Literalmente, así se llama. Así le dice todo el mundo, Cristo Crack. ¿Pero cómo se Y yo, llama? Cristo Rey. Ah, bueno, entonces ahí habría que ver cómo se le llama a eso. Esa es una pregunta interesante. ¿Cómo se le llama a los nombres de los lugares? A los nombres de los lugares que sobre los cuales se han hecho nuevos nombres, como en ese caso, por ejemplo. ¿Verdad? Todos esos son topónimos. Detrás de eso hay toda una historia de los nombres de los lugares. ¿Ok? Los nombres de los ríos, ¿cómo se llama eso? Río Zigzaola, río, no sé, río Frío, río Sarapiquí. Se le llaman hidrónimos. ¿Ok? Los nombres de los ríos. Ya es metiéndonos un poco a las terminologías específicas, ¿verdad? Hidrónimos, topónimos, los hipocorísticos, que son los nombres, los diminutivos de las personas, entran también dentro de los nombres propios. Entonces, estamos. Con respecto a los accidentes gramaticales. Cuando hablamos de accidente gramatical, nos referimos a cambios que van a sufrir las palabras dependiendo de si están en masculino, femenino, singular, plural. La palabra accidente gramatical quiere decir cambio. Los sustantivos no siempre van a ser igual, león. León no siempre va a ser león toda la vida, no, si estoy hablando de más de un león, digo leones, ¿verdad? Ahí, singular, plural. El león, masculino. Y el femenino, La leona, profe, no. sí. La rata, femenino. ¿Y el masculino? El ratón. No, El ratón. no, Profe, no. pero el ratón, sí, no, es así que no era. Extendí No la era. trampa porque esos son, ahora lo vamos a ver. Están la rata, que siempre va a ser rata, pero para diferenciar la especie de rata hembra y rata macho. Pero bueno, ahora vamos a entrar a eso. Entonces, cuando hablamos de accidentes es eso, los cambios que sufren las palabras. Vamos a ver. ¿Hasta dónde llegamos? Hoy. Ah, no, no está abierto el archivo. Vamos a buscarlo. Ok, aquí está. Igual, ese es el material que yo siempre he usado para este curso, pero como les dije, no lo tenía en digital y lo tuve que escanear buena parte de él. Entonces, vamos a ver el género del sustantivo. Pues, todos los sustantivos se distribuyen en dos grandes grupos, los de género masculino y los de género femenino.
Independientemente de su terminación, se llaman masculinos a los que pueden ir acompañados por el artículo el. Recuerden, sin tilde, sin tilde. Cuando es con tilde es pronombre personal. Y femeninos los que pueden ir acompañados del artículo la. Así, son masculinos el carro, el pueblo, el sur, el árbol. Son femeninos la casa, la hoja, la muerte, la monja. Aunque la mayoría de los sustantivos acabados en a son femeninos y la mayoría de los acabados en o son masculinos, esta correspondencia no es válida en todos los casos. O sea, para eso está el artículo. A veces para aclararnos esas diferencias. ¿Ok? Entonces, acabados en a, sustantivo femenino, la casa, la margarita. ¿Ok? Acabados, o dice ahí sustantivos masculinos. Hay sustantivos masculinos acabados en en A, el mapa. Este material tiene unas palabras como el español de España. Que en España se pronuncia el pijama, ¿verdad? Pero los demás sí, el día, el clima, el panorama. Todo eso tiene que ver son artículos que aunque terminen en A, no siempre son femeninos. El mapa la palabra mapa termina en A, pero lleva el artículo masculino el, entonces es masculino. ¿Ok? Dice acabados en O. El banco, el armario, la mano, la nao, la SEO. Entonces, igual, no siempre los que terminan en A son femeninos y no siempre los que terminan en O son masculinos. La mano termina en O, pero no es masculino. La nao, ¿qué es nao? Nave, embarcación. La SEO, una iglesia. ¿Ok? Por eso es la regla, básicamente. No siempre. Es común ver las palabras con A, la estrella, la niña, el niño, el carro. Masculinos terminan en O, llevan el, otros femeninos terminan en A, lleva la. Pero no es siempre la regla. ¿Ok? No siempre la regla. Muchos sustantivos que designan seres animados se valen de las desinencias o las terminaciones para diferenciar no solo el género gramatical, sino el sexo, que es diferente. Género, cada palabra lleva género, pero no todas llevan sexo. El sexo es un rasgo biológico. La mesa, género femenino. No lleva sexo, una mesa, sexo, nada que ver. No es un rasgo biológico. El perro, género masculino y sexo masculino. En estos casos, el femenino suele marcar con la desinencia A y el masculino con las desinencias E y O. O también con la ausencia de una o de otra. A veces sí, a veces lo diferencia. A veces la O, en el caso de chico y chica, la O y la A diferencian uno de otro. Perro y perra. Perro, masculino O. Perra, masculina, femenina, A. Gato, masculino O. Gata, femenina, A. ¿Ok? La E y la A. Nene, masculino.
E. Nena, femenino A. Jefe, masculino E. Jefa, femenino A. A veces no tiene. A veces el masculino no tiene nada. Ahí, concejal. No hay una vocal que lo diferencie, ¿no? Concejal y concejala, en el caso de las mujeres. Señor, señora. Señor no es señoro, ni señore, es señor. Y señora, la A, para decir que es una mujer. Existen, no obstante, otras desinencias para el femenino que han sido creadas en el marco de un lenguaje inclusivo. ¿Como cuáles? Esa, isa, ina, tris. Esa, ¿verdad? Abadesa, de la abadía, un cargo político, ¿verdad? Principalmente en las religiones, un cargo religioso alto. El abad, abadesa, alcalde, alcaldesa, tigre, tigresa. La terminación esa sirve también para el femenino. Isa, sacerdote, masculino, sacerdotisa, femenino. Papa, papisa. Igual, nunca vi una mujer papa, pero bueno. Poeta, poetisa. Gallo, gallina, rey, reina. Héroe, heroína. Jabalí, jabalina. Emperatriz o tris, ahí, tris. Emperador, emperatriz, actor, actriz. ¿Ok? No es tan frecuente, pero sea. Vamos a ver. Dice, ahora, hay, dice, en ocasiones el sexo y el género y el sexo de los seres animados se diferencia con la oposición de palabras y no con terminaciones. Este fenómeno se llama heteronimia. ¿Qué es la heteronimia? Cuando la diferencia de género y sexo en sustantivos se diferencia con palabras diferentes y no con terminaciones nada más. Perro, perra. ¿Qué diferencia? La terminación. Y el artículo, por supuesto, pero la terminación. La O en perro y la A en perra. Pero la raíz es la misma. La heteronimia es cuando la diferencia está en dos palabras diferentes. Padre, madre. Yerno, nuera. Padrino, madrina. Compadre, comadre. Carnero, oveja. Caballo, yegua. No es caballo, caballa, no. Caballo, yegua. Buey, vaca. Padrastro, madrastra. Hombre, mujer. Caballero, dama. Macho, hembra. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las formas de marcar el género en los sustantivos? Ya sea con, o bueno, ¿cuál es la forma de diferenciar el género en los sustantivos? Ya sea con las terminaciones dentro de las palabras, o ya sea o poniendo palabras diferentes. O también, la más sencilla, la más obvia, ¿cuál es? Donde no hay donde perderse ahí para ubicar el femenino y el masculino de los sustantivos. ¿Cuál es? Pues con la colocación del artículo. Me quité ahí. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta el momento? Profe, yo no tengo preguntas, por dicho.
¿Los demás? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bien. Vamos. Ciertos sustantivos no animados presentan la oposición de género, O y A, no para marcar diferencias de sexo o de género, sí, sino para diferenciar contenidos relacionados con el tamaño, la forma o la distinción árbol y fruta. O sea, a veces la O y la A no sirven para diferenciar si es masculino o femenino, sino que van a diferenciar tamaños y formas. Cesto, cesta. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de tamaño y de forma? Tamaño o forma. Por ejemplo, la cesta es más alta que ancha. El cesto se supone que es más ancho. ¿Ok? Cuba y cubo. El cubo ya sabemos que tiene un significado, pues bueno, tiene una figura cuadrada, ¿no? El cubo. Y la cuba es un recipiente cilíndrico. Es diferente, redondo. El jarro o jarrón y la jarra. También diferente. El jarro más grande y la jarra es pues, más pequeña, la jarra para tomar cerveza o algo así. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay aquí? Árbol y fruta. El manzano es el nombre del árbol. Y la manzana es el nombre de la fruta. ¿Ok? Igual aquí. Igual, ¿verdad? Naranjo, naranja, guindo, guinda, que también es lo mismo, es un árbol frutal, igual, tiene la misma característica. El guindo es el árbol, es como una cereza. Y la guinda es la fruta, la cereza. Cerezo, cereza, es lo mismo. Naranjo es el árbol y la naranja es la fruta. ¿Ok? El leño es solamente un pedazo. La leña es el conjunto de leños. Entonces, ven ustedes que esas palabras no utilizan la O y la A para diferenciar nada más masculino y femenino, sino que también le dan otras cualidades a las palabras. Pero bueno, es para que lo tengan ahí ilustrado para que sepan y para que se pongan a pensar en el fenómeno del lenguaje. Algunos sustantivos presentan un significado diferente según, ¿se fue la pantalla o está ahí todavía? Ahí está, profe. Ok. Algunos sustantivos presentan un significado diferente según se combinen con determinativos o adjetivos de género distinto. Son los casos de homónimos. O sea, a ver, ¿qué es la cuestión aquí? Que el y la a veces no son para marcar el género necesariamente, ¿no? En estos casos que están acá, sirven para marcar significados diferentes. La editorial y el editorial. ¿Qué es la editorial? La editorial, cuando va con la, ¿a qué nos referimos?
La editorial Costa Rica. ¿Qué es la editorial Costa Rica? Es la casa que publica libros, la editorial. Y el editorial, abren La Nación y leen el editorial. ¿Qué es el editorial? Es una columna que tiene un nivel de importancia en cuanto a la opinión, en cuanto a la línea del periódico. El editorial. El orden, quiero mantener el orden, o sea, siempre estar uno ordenado. Y la orden, ahora La más tarde, orden podría ser de captura, profe. Una orden de captura. ajá, o ahora más tarde que ustedes van a ir a comer a alguna parte, ¿qué van a pedir? ¿La orden de qué? La orden de alitas en salsa barbacoa o si no en, en la otra salsa búfalo. La orden de papas también. El cólera, ¿a qué se refiere el cólera? Una enfermedad. Y la cólera, Profe, la cólera no es como el sentimiento, el ¿quién es? ¿Quién está hablando ahí? Perdón, es que no me puedo ver. Valerie. Valerie. La cólera, Valerie, ¿usted es muy colérica o es una persona muy tranquila? ¿Cómo es usted? Cuente. Tranquilísima, profe. Yo Bueno, me entonces, cuesta mucho que me dé cólera. usted no conoce esa palabra, usted no conoce la cólera. Es el enojo, la frustración. El corte, la corte, el corte. ¿Qué es el corte? Cuando le pasan la máquina a uno, el corte. O el corte de los resultados, el primer corte de las elecciones, los primeros datos. Y la corte es donde lo llevan donde llevan a las personas a los juicios, la Corte Suprema de Justicia. El coma, cuando alguien cae en un coma diabético, y la coma, el signo de puntuación. El frente, un lugar donde hay una batalla, el frente de batalla, y la frente, lo que tenemos todos. ¿Okay? Algunos más que otros tenemos, ya a estas edades, la frente crece y crece. Ok, entonces, ven, comúnmente el artículo, el o las terminaciones a y o sirven para diferenciar el género, o sea, si es masculino o femenino, pero a veces no, como en los casos que ya vimos. A veces no. Dice, si es poco segura para determinar el género de un sustantivo, la terminación en o en a, menos seguras son las otras dos menos seguras lo son otras terminaciones. Así, en E encontramos el diente, el monte, el cisne, el albaricoque, el dique, el cohete, el norte, la lumbre, la noche, la nube, la nave, la leche, la parte, la muerte. En U encontramos el espíritu, la tribu, y en consonante pueden citarse el as, el solaz, el trasluz, la paz, la cos, la honradez, la luz, el corazón, el montón, la razón, la porción, el dolor, el color, la flor, el análisis, la síntesis. La cos, ¿saben qué es la cos? La cosa no es una marca, profe. No, esa es la cost del lagartito. La palabra la cos nada más solo. Cos. Cos es la patada de un caballo, así, literalmente. Eso es la cos. C o Z.
El burro rompió la puerta de una patada. Clases de palabras según la clasificación por género. Están los sustantivos femeninos, la muchacha, la yegua, la perra, la cesta, el alcalde, el elefante. Y luego su par. Siguiente. La muchacha, el muchacho. Femenino, masculino. Femenino, yegua. Masculino, caballo. Femenino, perra. Masculino, perro. Femenino, cesta. Masculino, cesto. Femenino, alcalde. Masculino, alcaldesa. Elefante y elefanta. ¿Ok? Cambia la terminación o cambia la palabra. ¿Verdad? Muchacha, muchacho. En cualquiera de estos casos no es indispensable el artículo. Lo importante es que en estos casos, ¿sí? Tanto en el, tanto en el femenino como en el masculino, femenino como masculino, los cambios son ya sea determinación en la A de muchacha y en la O de muchacho, o si no también de palabra, yegua y caballo. ¿Verdad? Dígame ahora sí. Esas dos, alcalde y alcaldesa, o sea, están bien. Femenino sería alcalde. Elefante sería femenino también. No. Ah, no, están al revés. Están al revés. Están al revés. Están al revés, sí, cierto, sí, sí. Femenino, alcaldesa. Masculino, alcalde. Femenino, elefanta. Masculino, elefante. Cierto. A corregirlo. ¿Ok? Unas son palabras masculinas, perdón, femeninas y las otras son masculinas. ¿Ok? Aquí hay un conjunto de palabras que son de género común. O sea, que siempre va a ser pianista. Lo que le va a dar el género es el artículo, ahí sí. Ahí el artículo es súper importante. El pianista, la pianista. El rehén, la rehén. El mártir, la mártir. El comensal, la comensal. El artista, la artista. El albacia, la albacia o albacea. Tiene que ver con el ámbito legal. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los sustantivos de género masculino o femenino a los de género común? ¿Cuál es la diferencia? Profe, que y los del género común no tienen género en realidad, o sea, se usan para los dos. Se usa para los dos y lo que diferencia el masculino del femenino es el artículo, nada más. En el género común, lo que diferencia al masculino del femenino es el artículo. Nada más. En cambio, en el femenino y el masculino, no solo es el artículo, sino también es la terminación de la palabra o que sean palabras diferentes. Hay muchacha y hay muchacho. Pianista solo hay pianista, no hay pianisto. Es una palabra de género común. Algunas han ido cambiando. Se utiliza, a ver, este género común, en el caso de las palabras con sexo, principalmente en los seres humanos, por el lenguaje inclusivo, ha ido pasándose más bien al lado del femenino y masculino. En muchos casos. Por ejemplo, alcalde, alcaldesa. Fiscal,
Piscala. Entonces, cada vez van quedando menos sustantivos de género común. ¿Ok? Están los epicenos. Ruiseñor. Ruiseñor. Está el ruiseñor macho. Y no hay ruiseñora. Es ruiseñor macho y ruiseñor hembra. Chapulín. Chapulín macho, chapulín hembra. Ballena. Ballena macho, ballena hembra. Gorila. Igual. Cuervo. La autoridad puede ser hombre o mujer. Y los sustantivos ambiguos, ya vamos a ir viendo cada uno de esos, pero ya medio lo resumí, todo el contenido de las diapositivas que estaban ahí. Y el sustantivo ambiguo se puede utilizar cualquiera de las dos, pero hay una que siempre es, dependiendo del caso, más apropiada que el otro o que la otra. Por ejemplo, ¿por qué es que decimos que mar es ambiguo? Porque en realidad lo que nos interesa al usar el mar o la mar es el tipo el tipo de documento que estoy escribiendo. Si yo digo, a mí me encanta mucho el mar. En una conversación está perfecto. Pero si yo en esa conversación digo, a mí me encanta mucho la mar. ¿A qué le suena la mar? Es más que, cuando yo digo la mar, más que es eso, más. La mar está dormida, esperando la penumbra. Más romántico es, profe. Es más poético. Entonces, cuando yo digo la mar, Como cuando bien, usted está dentro, profe, del mar es, o encima, ahí, en las olas, en un bote, así suena. es más que todo el tema poético, porque no hay necesidad, vea, si ustedes se fijan, no hay necesidad de, o sea, díganme, en cuanto al género de la palabra mar, ahí no hay ninguna necesidad uno de decir mar femenino, mar masculino. Eso no tiene sentido. La diferenciación que se hace es para un tipo de vocabulario. El vocabulario común se prefiere que digamos el mar, pero si es un vocabulario poético, se recomienda la mar. El azúcar, la azúcar, el arte, hay gente que dice las bellas artes también, el armazón, la armazón, el maratón, la maratón. ¿Ok? Esto ya lo que vimos acá. Ok, solamente quería ir al tema de los epicenos. Bueno, dice género común. Estos sustantivos no designan el género por sí mismos, o sea, su terminación permanece invariable. Va a designar el género por medio del artículo, es lo que decíamos ahora. Por otra parte, una serie de nombres en A designan por su profesión o por otra característica a persona de un sexo o del otro. Por lo cual, tales nombres son unas veces masculinos y otros femeninos. El artista, el dentista, la dentista, perdón, el suicida, la suicida, y ahí como vimos. Con algunos nombres en O, con otra terminación, ocurre lo mismo. El reo, la reo. El testigo, la testigo. El rehén, la rehén. El mártir, la mártir. ¿Ok? El sexo lo expresan, o el género lo expresan por el artículo. ¿Ok? Sustantivos de género epiceno, ya lo dijimos. En muchos casos, el animal recibe siempre el mismo nombre, que es independiente de su sexo masculino o femenino. ¿Ok? La rata, macho, hembra. La ballena, macho, hembra. La rana, macho, hembra. El sapo, macho y hembra. El ruiseñor, macho, hembra. El chapulín, macho, hembra. El pez, macho, hembra. Esto también ocurre con algunos nombres de los seres humanos, tales como la persona, macho, hembra.
La criatura, macho, hembra. La víctima, el ser humano, macho y hembra. Acá más bien, con el auge del lenguaje inclusivo y la colocación de los cambios en ese sentido, hay sectores que afirman que el ser humano es un concepto que excluye, pero bueno, es parte de los fenómenos del lenguaje que es importante conocer. Entonces, la rata, como dije, la rata no es el femenino y el ratón el masculino, no. Es que así se llama la especie. ¿Y cómo los diferenciamos? Que una rata es macho y, y luego la rata hembra, ¿ok? Y lo que decíamos ahora, sustantivos de género ambiguo. Existen unos pocos sustantivos que, sin cambiar su significado, se utilizan a veces como masculinos y otras como femeninos. Si bien predomina en cada caso alguna preferencia, ¿ven? Por razones de estilo o de registro. Es lo que les decía, el mar. Por razones de estilo, del lenguaje cotidiano, del lenguaje formal, se suele utilizar el mar, pero cuando es más poético, la mar. ¿Ok? Es el caso de los sustantivos ambiguos. El arte español, el arte europeo, las bellas artes. El armazón, pero se dice más la armazón. Se suele decir más, como ya lo dijimos, el mar y no la mar. En el caso de el azúcar o la azúcar, se prefiere el masculino cuando se acompaña de un artículo o de un demostrativo. Y se escoge el femenino cuando le sigue un adjetivo, nada más. Cuando yo digo azúcar blanca, azúcar refinada, se prefiere utilizar el femenino, la azúcar blanca, la azúcar refinada. Se prefiere, no es que no se puede, pero comúnmente yo siempre utilizo el azúcar, no la azúcar. Y es lo que supongo que ustedes utilizan más. Pero como les dije, en estos casos, cuando está la palabra azúcar a la par de un adjetivo, se suele utilizar la azúcar. ¿La azúcar qué? Blanca. La azúcar refinada. Como yo digo, páseme el azúcar. Ahí sí es el azúcar. El doctor me tiene prohibido el azúcar. ¿Ok? Estamos, muchachos. La próxima semana seguimos con el número. O sea, ya vimos todas las variables que podemos encontrar del sustantivo en cuanto al género. ¿Cómo se forman los masculinos y los femeninos de los sustantivos? Ahora, ¿cómo se forman los singulares y los plurales? Vamos a ver un poquito, no mucho. Solo esta diapositiva y nos vamos. El número tradicional. En cuanto al número tradicional, encontramos dos posibilidades, singular y plural. Singular cuando es uno y plural cuando es más de uno. El número plural se presentan las siguientes reglas de formación del plural en español. Los sustantivos acabados en vocal. Los sustantivos terminados en vocal átona, o sea, sin acento, sin tono, forman el plural añadiendo la S. S, sí. Casa. La palabra casa termina en una vocal átona porque la que suena fuerte es la A de K y no sa, es casa. Entonces, cuando la vocal al final de la palabra es átona, usted le agrega la S y punto. Se forma el plural. Casa, coche, coches, amigo, amigos. Solo la S. No decimos no decimos amigoses, ni cocheses, ni casases, no. Casas, coches, amigos. Los sustantivos acabados en vocales tónicas A, O, U, ahí una vez tildadas, forman el plural añadiendo E o S. ¿Ok? Dice la regla abajo, los sustantivos acabados en E
no importa si está con acento o sin acento, forman el plural con S nada más. Ya sea café o coche, o sea, café que lleva la tilde o coche que no lleva acento. En el caso de la E, de las palabras terminadas con E, forman el plural con S. Pero cuando terminan acentuadas en A, en O y en U, se le agrega ES. Sin embargo, ciertas palabras se permite el plural con S o con ES, cualquiera de las dos. Alelí se dice alelís o alelíes. Bambú, bambús, bambúes. ¿Quién quiere seguir leyendo? Si quieres leo yo, profe. Sí. Es bisturí, bisturís, bisturíes, Ajá. champú, champús, champúes, dominó, dominós, dominóes, esquí, esquís, esquíes, israelí, israelíes, israelíes, iglú, iglús, iglúes, Bueno, esa fax no, fax, porque esa no entra en esta categoría. Esa después la vamos a ver. Porque termina en X. bueno, jabalí, jabalís, jabalíes, menú, menús, menúes, sofá, sofás, sofáes, tabú, tabús, tabúes, bermú, bermús, bermúes, tulú, tulús, tulúes, bigudí, bigudíes. ¿Alguien sabe qué es un tabú? Tabú es algo prohibido, algo de lo que no se habla. Vermú. Vermú es un aperitivo, una bebida que es como el vino, una bebida de especias que sirve como aperitivo. Zulú es una tribu africana. Bigudí es como no sé, un rizador de pelo, un rizador ahí que utilizan las personas que les gusta que tener el pelo colocho o rizado. Vean ustedes que sofás, eso no se utiliza, muy poco, pero se puede usar. Menús, menúes, cualquiera de las dos. En estos casos, cualquiera de las dos se acepta, ¿verdad? Y ahí uno escoge la que suena más bonita, pero es cualquiera de las dos. ¿Ok? Entonces, quedamos en eso. Hay una práctica pendiente que no nos va a dar tiempo hoy, que tiene su porcentaje, yo la voy a asignar a su debido tiempo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario de la clase? Profe, disculpe, es que no le escuché. ¿Qué fue lo que dijo? Hay una práctica para hoy. Se supone que íbamos a ver todo este material y luego resolver una práctica con base en eso, pero por supuesto que no nos dio tiempo. Pero ahí yo voy a reprogramarla para más adelante. Ah, ok, todavía no la ha subido ni nada. No, imagínense. Ok. Hacerlo de la De carrera mi no parte tiene todo ningún muy claro, sentido. profe. De mi parte todo muy claro, profe. Hasta luego, gracias. Bueno, hasta luego, que le vaya bien. Gracias, profe, hasta luego. Bueno.